Buenas tardes, de nuevo con ustedes en el programa Calle Libertad, y seguimos hoy con las artes plásticas, especialmente con la pintura, y hoy traemos un pintor gaditano. Él firma como J.M. Medina, se llama José Manuel Medina Tamayo. Sí. Y bueno, pues José Manuel, muchísimas gracias por venir con gracias nosotros. A ti por llamarme. Pues bueno, estamos descubriendo un buen filón de pintores gaditanos, y José Manuel me llamó la atención porque el año pasado ganaste un premio con un cuadro que me gustó muchísimo en la galería, premio Galería Omorfia, que se presentaron cerca de 600 obras, ¿no, José Manuel? Sí, fueron muchos, sí. Muchísimo. Yo no gané el año pasado, gané el anterior. El anterior, ¿no? El anterior, sí, el primer en el 2024. Fue cuando lo gané. Bueno, sí. Hoy estamos en el 2025. Estamos ya en el 2025. El año pasado. No, fue el año pasado. Fue el año pasado. Entonces, ganaste, son 600 obras, un jurado, estaba Cecilio Chávez, Julián, en fin, buenos pintores. Sí. Y el cuadro, ¿qué quisiste expresar ahí, José Manuel? Bueno, es una línea de pintura que llevo trabajando, bueno, prácticamente desde siempre, pero fundamentalmente de unos 12 años para acá, y que lo he tenido metido en la cueva, digamos, que no he salido para exponer ni nada de esto. Entonces, bueno, pues vi que había un concurso aquí en Cádiz, en Omorfia, que me cogía cerca, podía llevar el cuadro debajo del brazo, y lo llevé, me presenté. Y tuvo la suerte de que lo cogieron. Es una pintura muy realista, se puede decir que es metapintura, ¿no? Es muy realista, muy minuciosa, y es un área de servicio. Un área de servicio con la carretera, sí. Una autopista. Es la A4, un área de servicio de la A4, con tonos muy oscuros. Sí. Bueno, la idea es utilizar técnicas muy tradicionales con modernidad, con un aspecto de pintura tradicional, antigua, con temas contemporáneos. La carretera, el área de servicio. Pero últimamente lo que pinto son autopistas, carreteras, o paisajes desde la carretera. Es mi línea de trabajo. Es tu línea. Pues, ¿y dónde está ese cuadro ahora, José Manuel? No, lo tengo yo. Porque no lo pusiste. No, Omorfia no se queda con el cuadro. No se queda. Dan el premio, no es una cuantía como algunos premios. No, pero tiene mucho prestigio. Pero ellos te premian el cuadro y el cuadro continúa siendo propiedad del autor. Sí. Lo cual está muy bien, vamos. Sí. Tú eres gaditano. Sí, soy de Cádiz. Sí. Naciste en Cádiz. ¿Y dónde has hecho tus estudios de jovencito? Bueno, estudié en San Felipe, toda la vida. Luego hice historia, los 3 años comunes aquí en Cádiz. ¿Y los 2 últimos en Sevilla? Los 2 últimos en Sevilla hice historia del arte. Y ya luego, al cabo de muchos años, no me he dedicado profesionalmente a eso. Ya. Bueno, un periodo de tiempo que estuve en el museo y tal, pero después de muchos años hice artes aplicadas. Y bueno, y pintar, pues he estado pintando siempre, toda la vida, sí. ¿Cuándo desde chiquitillo te das cuenta que es lo que te tira? Sí, me gustó siempre pintar. Sí, pero digamos que cuando más empecé a coger ya los tubos de óleo y esto, pues a partir de los 14 años o algo así. Pero el empujón más grande fue, empecé a hacer carteles. Presenté un cartel para el ayuntamiento hace muchos años. Estaba González Piñero de concejal. Pues a lo mejor estaba yo allí. ¿Tú te acuerdas de mí? No. Me acuerdo de Queque, pero no recuerdo. Porque entonces estaba ya estaba Queque, sí. Y bueno, en aquella época los carteles no se hacían con ordenador ni nada de esto, como se hace hoy día, sino de diseño gráfico poco, era todo a mano. Y bueno, pues empecé a hacer carteles porque me gustaron y empecé a hacer carteles.
Y ahí fue cuando digamos que me metí un poco más en trabajar cosas relacionadas con la pintura. Y de ahí hasta ahora, bueno, pues he seguido, ya digo, que no me he dedicado profesionalmente a esto. Sí, pero no lo has dejado nunca. Pero siempre, no le he dejado nunca. ¿Y destacabas en San Felipe por el dibujo? Yo creo que sí. Entre los compañeros de clase y eso sí. Porque José Manuel, para pintar hay que saber dibujar o no, o hace falta. Hombre, yo no soy un gran dibujante, ¿eh? Hay gente que es muy buena dibujando. Yo soy muy pesado, pero no soy un gran dibujante. Pero sí, una base Tienes que tener una base. Sí, una base de dibujo hay que tener, si no. Depende también del tipo de pintura que hagas. Tipo claro, de pintura. Si eres expresionista abstracto. Que tuviste una época de eso, ¿no? De expresionismo. Yo hubo una época sobre el 2000 o por ahí que me estuve moviendo por la zona de Conil, Tarifa, sí. Con un holandés que hacía un poquito de marchante y tal, que hacía pintura de formato relativamente grande, de unos 1,30 por 1,30, 1,50, que eran de expresionismo, eran pintura expresionista abstracta, vamos. O sea, tú empiezas con la cartelería un poco más profesionalmente, con la cartelería, vamos a decir. Yo empiezo así. Un poco más profesionalmente con la cartelería, que bueno, que en los 80. Normalmente es un poco pop, ¿no? Sí, pop. Sí, Digamos más o menos. Sí. No es el post americano pero no. Sí un poco y ilustración, sí. Sí. He hecho muchas ilustraciones y bueno, gané 2 veces el premio del cartel de carnaval que son ilustraciones lo que hice. ¿no? Son ilustraciones. Sí. No tiene nada que ver con el tipo de pintura que estoy haciendo, que hago ahora. Sí, eso te iba a decir, que de unos años aquí haces algo más realista, ¿no? O hiperrealista, se podría decir. Sí, José Manuel. Lo que estoy haciendo, bueno, últimamente me estoy soltando un poco más la pincelada, pero sí, mi intención es hacer que sea lo más real posible, dándole una atmósfera diferente, que es la que a mí me gusta, ¿no? Sí. Una atmósfera oscura, así como melancólica, oscura. Melancólica, sí. Y previa a esta última etapa, y posterior al expresionismo, ¿hubo algo también, otro periodo quizá? Posterior al expresionismo... ¿Entraste más por lo figurativo? Figurativo... No, ¿verdad? No. Yo siempre... Vamos a ver, la pintura realista que hago ahora es figurativa. Pero otro tipo de pintura figurativa, bueno... un poco... expresionismo, pintura realista, bueno, a ver, figurativa, expresionista sí he hecho durante mucho tiempo. Vale. Y ilustraciones, ya digo, también. Sí, también, mucho. sí. Pero pintura, como pintura, lo que estoy haciendo ahora, que ocasionalmente, aunque siempre tuviera otro estilo, siempre de vez en cuando paraba y hacía un cuadro realista de este tipo, sí. ¿Tú tienes estudios, José Manuel? Estudié Historia del Arte. No, estudio de pintura. Ah, sí. ¿Sí? ¿Dónde lo tienes? Lo tengo en la calle Villalobos. Es que estoy descubriendo una cantidad de estudios por allí, por el la centro, misma zona, sí, estamos bastante. Que no os habéis puesto de acuerdo, pero Cristóbal Colón, en Cristóbal Colón está Pepe Baena. Sí, Pepe Baena, me parece que está Cecilio Chávez, Julián Gávez, Pepe Palacio, Cabanilla. Todos estamos por allí. Ahora está Ortiz Ventura también. Es curioso, ¿verdad? Sí. Es una casualidad, no sé. Sí. Fernando de Besa, a mí me gusta porque me relaciono, tomo café con algunos compañeros y tal, sí, está bien. Estuve en el Fernando de Besa, que él está en Puerta Tierra, Fernando de Besa, y el que pinta, ahora no me viene el que ha pintado los cuadros del Gran Poder, ahora mismo no me acuerdo de su nombre, del Gran Poder de Sevilla. Bueno, él tiene el estudio en Calle Ancha. Ajá.
O sea que, bueno, no sé quién me habló aquí de hacer una ruta por los estudios y todo, porque además tenéis pocos sitios donde vender pintura, ¿no? En la ciudad, ¿no? Sí, galerías hay muy pocas. Muy pocas. Y además, bueno, pues... es un mundo... muy cerrado, muy pequeño. Sí. Bueno, Alfonso Arena tiene una en San Fernando, San asequible. Fernando, que es donde tengo yo la... Que es donde lo tienes ahora, tú, sí. claro. Alfonso está haciendo una gran labor. Sí. Está con los pintores haciendo una gran labor y bueno, yo lo soy un aglutinante, además lleva muchísimos años organizando el mercado de arte, que bueno, este año iré yo. Sí. Y en fin, que... Muy bien. A ver, no sé si te pongo un compromiso, si te pido pintores que te gustan de la provincia, bueno, no sé si me apetece... me gusta Cecilio Chávez, me gusta Julián Gade, me gusta Pepe Baena, me gusta Pepe Palacio. Sí. Los que he ido nombrando ahora es que me gusta lo que hacen. Claro, sí. No es que... ¿De Jerez alguno? De Jerez, ¿O no conozco? Hombre, Millán Sañudo. Se llama Eduardo Millán, ¿no? Eduardo Millán. Yo tengo un cuadrito de él de pimientos, pimientos. Hace poco acaba de ganar un premio muy importante de pintura realista, figurativa 2025 me parece que se llama, que bueno, a nivel internacional lo consagra, ¿eh? Con que guarda bien, ¿no? El cuadro, porque guárdalo bien, sí. Y yo estuve en su estudio, además, tiene un estudio allí en el centro de Jerez, una preciosidad. En Jerez hay unos cuantos pintores. Hay unos cuantos buenos también. Sí. Yo, gracias a Dios, el hacer el programa, pues me da esto, ¿no? Conocer el mundo del arte y he conocido, bueno, del arte, del flamenco, de la música, pero especialmente la pintura no estaba yo... Perdón, se me olvidaba decir uno que también me gusta mucho, Urréjola, que tiene... Urréjola de San Fernando, pero que tiene ahora mismo una exposición en Benot, también me parece. Sí, no, es un maestro. Es un maestro. Sí, es un maestro. A ver, tú tienes el contacto. No tengo contacto con pero me puede a lo mejor, luego hablamos. Me gusta el paisaje urbano y tal, pues sí. Vale. Él lo hace mucho más suelto, yo soy más meticuloso. Más meticuloso. Y José Manuel, si hablamos de pintura, de la historia de la pintura, esto es una pregunta demasiado amplia. Tú vas al Museo del Prado y últimamente ¿por dónde tiras? Yo voy, bueno, no tiene nada que ver con lo que hago, pero el Bosco. El Bosco, ¿no? Yo voy al Prado y el Bosco. Y más que al Prado, prefiero ir al Thyssen y veo la colección de pintura flamenca, de los paisajistas flamencos. Además me influyen directamente en tu pintura, ¿no? Que yo hago, sí. Claro. Sí. A mí me gustaría saber pintar como pintaban los paisajistas flamencos. ¿Y tú puedes adivinar viendo un cuadro qué técnica usaban o cómo llegaban ahí? Sí, ¿verdad? Sí se puede ver, sí. Lo que pasa es que luego hacerlo igual claro, es complicado, ¿no? Claro. Y en la época del expresionismo tuyo, el expresionismo, ¿qué te tiraba más entonces? Bueno, eran los años 80, estaba la movida, que acá llegó un poquito más tarde, pero algo llegó, y por aquí estábamos unos cuantos locos pintando, ¿no? Hicimos una exposición en los claustros de Diputación, que se llamó Aduana. No, perdón, Construcción. Aduana era un concurso que hizo Diputación y tal. Se llamó Construcción. Y bueno, pues fue muchísima gente a verla y tal, y eso, éramos jóvenes y hacíamos la pintura que se llamaba en aquella época, el estilo de CSP y el hortelano y, sí. Siempre llevándola a nuestro terreno, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso era lo que hacía. José Manuel, ahora tienes más tiempo, ¿no? Ahora tengo más tiempo, sí. ¿Y todos los días le dedicas? Sí. La pintura, tal como yo la entiendo, y el tipo de pintura que me gusta hacer. Porque lleva mucho trabajo lo que haces tú. Tiene que ser, y no más que, además de trabajo, tiene que ser constante. A mí dejar un cuadro una semana y luego volver me cuesta mucho trabajo. Soy muy lento pintando porque además
utilizo técnicas que requieren bueno, utilizo técnicas de veladura. La veladura tiene que, en ocasiones utilizo veladuras y la veladura necesita un periodo de secado para poder pintar encima. Pero dejar un cuadro una semana y volver a retomarlo me cuesta trabajo. Prefiero, hay que ser constante. Hay que ser constante. Como todo, claro. Como los gimnasios y sí. Como todo en la vida. ¿Y tú estás tu estudio es para ti o lo compartes? No, lo tengo yo solo. Lo tienes tú, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Tú vives en Puerta Tierra actualmente. Yo vivo en Puerta Tierra. Vas todos los días para... Voy con mi bicicleta claro. Y voy para el estudio, sí. Claro. Y allí he hecho la mañana, sí. Básicamente casi todas las mañanas. José Manuel... Además me encierro, ¿eh? A mí, ¿Cómo? Que me encierro. A mí eso de que me vean, ¿no? Pintar... Yo soy incapaz de pintar con alguien al lado. Yo necesito estar solo. Y concentrarte tranquilamente en lo que está... Un acto intimista, ¿no? Necesito estar yo solo. Sí, porque por ejemplo en el estudio de Cecilio y de Julián siempre hay mucha movida. Sí, al revés, hay gente que le gusta, que pinta bien con gente alrededor. Yo no puedo. ¿Tú haces algún tipo de clase o de curso para alumnos? No, ¿verdad? No, yo no doy clases, no. No soy un buen profesor y además no tengo vocación de enseñanza. ¿Hubo alguien? Tú estuviste entonces estudiaste Historia del Arte en Sevilla los 2 últimos años. Los 2 últimos años lo hice en Sevilla. ¿Qué tal la experiencia allí en Sevilla? Hombre, pues muy bien. Sí, ¿verdad? Muy bien. Conocí a gente muy interesante y había algunos profesores de la vieja guardia pero había algunos más. Juan Miguel Ferrera, que después fue conservador en el Museo del Prado. En fin, que bien, una experiencia... Fue interesante la experiencia, claro. ¿Y aquí hiciste artes y oficios? Artes aplicadas, sí. Artes aplicadas, que era más bien práctico, una cosa. Sí. Hice las comunes de artes aplicadas y luego hice cerámica. ¿Te ayudó? ¿Cómo? ¿Te ayudó en tu...? ¿Te dio recursos? Sí, ¿no? Porque lo de las fórmulas de la cerámica y el esperar que tenga un proceso de secado y tal, me sirve para seguir haciendo. Además, yo empiezo los cuadros con las manos, yo los fondos y esto, sí. ¿Qué haces? Utilizo mucho las manos para pintar. Eso es muy de cerámica, sí. Para difuminar, para expandir el cielo. ¿Lo haces en lienzo? Sí. El lienzo, ¿no? Últimamente estoy pintando más sobre madera. ¿En madera? Sobre tabla, sí. Sobre tabla. La tabla tiene más consistencia y te permite, aunque sea una pintura minuciosa, hay veces que aprietas y te permite apretar ahí, tener más rápida. Sí. Claro, más. Sí. Bueno, y ¿has tocado algún palo además de la pintura en las artes plásticas? Bueno, me has dicho que cerámica cerámica sí hice mucho. ¿Escultura? Sí. Con Nono Hurtado. Con Nono Hurtado. Sí. Bueno, ese hombre murió joven. Murió joven. Sí, murió, sí. Hace unos años, sí, no sé, 5. Pero era 6. Joven. Él fue director, ¿no? Él llegó a director, sí, fue. De la Escuela de Bellas Artes. El último año que yo estuve en cerámica, él ya era director. Además, la Escuela de Arte de allí, de la Plaza Mina, era un ambiente se estaba muy bien. Y con la cafetería de enfrente, muchas veces no sabíamos si estábamos en clase o tomando café, pero bueno, se estaba muy bien. Y después... ¿Estuvo Luis Gonzalo de director o no? ¿Cómo? Luis Gonzalo. Pero yo ya no lo... ¿Ya no lo conociste? Sí, yo terminé estando Nono Hurtado, cuando terminé ya... Bien. ¿Y la escultura, José Manuel, en algún momento? Algo hice, en aquella época sobre todo. Después no... Bueno, algo para una instalación y tal, en cera. Sí. Pero... Sí hice un curso con Alfonso Berraquero de San Fernando, que era imaginero y tal. Genial.
¿Y ahora mismo ¿qué estás haciendo? ¿Estás preparando para Pues, algún proyecto de algo? Estoy preparando una exposición que haré en Cádiz en el 2026. No voy a decir todavía dónde es porque, en fin, está ahí. Está ahí. Y es lo que estoy haciendo. Estoy preparando esa exposición y pintando en la misma línea que... ¿Qué temática? Igual, las carreteras, sí. Las carreteras. Ahora lo que estoy pintando son autopistas y paisajes que se ven desde el coche, desde la autopista. ¿Qué hace? ¿Le haces fotos? Bueno, o bien el copiloto, o a veces pongo la cámara grabando y luego paro y saco imágenes. Claro. Da un poco sensación de movimiento, de como una movie road, ¿no? Como una película de carretera. Sí. Y me gusta esa secuencia, es una forma de contar el paisaje distinto. Además, suele ser un paisaje un poco urbanizado. Sí. Que en fin, a mí me parece que funciona, por lo menos. Tú me decías para lo que yo quiero que hacer. te acordabas de mí cuando estaba yo en tercero y tú estabas en primero por las asambleas. Sí. Fue la época de las movidas políticas y sí. todo aquello, ¿no? Recuerdo en una asamblea que había policía en una puerta y entrábamos por una, salíamos por la cafetería y volvíamos a entrar. Y ahí estabas tú uno de los que estaban en la mesa. Sí. Es que yo seguramente si te quitas la barba y tal, o me enseñas una foto de entonces, a lo mejor te reconozco. Bueno, pero bueno, tú estabas en un curso inferior. Normalmente los mayores... Acababa de entrar. Qué bueno. Y en Sevilla, ya cuando estuviste en Sevilla, ¿en qué año sería lo de Sevilla? 80, 81... 79, 80, 81, esos años, sí. Había un profesor que le decíamos Cupulín, que a lo mejor ya tú no lo cogerías, era un sabio, pero le decíamos Cupulín, pero es que yo no me acuerdo cómo se llama. Tenía libros de texto, y era muy buen profesor, pero él se engolfaba así en... ¿Pero de historia del arte? De historia del arte, el catedrático. Como Antonio de la Banda. Era muy bueno, o sea, tenía una sabiduría... Sí. Tremenda, pero él y hablaba como... Sí, con una muy rimbombante. Muy rimbombante. Pasado el periodo vacacional. Y así. Sí, unas construcciones de frases largas. Sí. Era tremendo. Era un hombre muy sabio y bueno, entonces había catedráticos extraordinarios, ¿no? Y bueno, pues, José Manuel, te agradezco mucho que hayas venido. Ahora vamos a hablar del pintor que me has mencionado, que lo he visto también en algún sitio, a ver si puedo contactar con él. Ajá. Y muchas gracias por haber venido. Venga, gracias a ti por haberme llamado, vamos, que encantado de estar aquí. Muy bien, pues hasta siempre. Venga, muy bien, gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Buenas tardes.